Hay una imagen que no aparece en los libros de texto. No es la de un general a caballo, ni la de una batalla entre cerros. Es la de un hombre caminando entre cuerpos tirados en la tierra, con las botas manchadas de sangre y la pistola todavía caliente en la mano derecha, mientras a lo lejos, detrás de un vagón de tren, otro hombre lo observa sin decir palabra. Ese otro hombre es el que dio la orden. Y en ese momento preciso, parado ahí en silencio, empieza a darse cuenta de que su instrumento favorito se ha convertido en un problema. Esa es la historia que vamos a contar hoy. No la del villano de la revolución, no la del sádico sin matiz, que aparece como nota al pie en los libros escolares, sino la de un mecanismo que un líder armó pieza por pieza para resolver lo que no podía resolver con discursos ni con estrategia, y que un día empezó a funcionar sin freno, sin control, sin responder a nadie más que a su propia inercia. Rodolfo Fierro no nació siendo el carnicero que la historia recuerda. Alguien lo convirtió en eso. Le dio las herramientas, le dio el permiso, le dio la impunidad. Y cuando el monstruo dejó de obedecer, ese alguien tuvo que decidir qué hacer con la criatura que él mismo había alimentado. Si lo estás viendo desde el celular, guarda este video ahora mismo, porque lo que vas a escuchar en los próximos 40 minutos cambia por completo la forma en que entendemos la relación más peligrosa de la División del Norte. No es la historia que ya te contaron, es la que falta. Lo que casi nadie sabe es que hubo un momento concreto, un momento con nombre y lugar, en que Villa miró a Fierro a los ojos y le dejó claro, sin rodeos, que la próxima vez no habría próxima vez, que el hombre que mataba por él podía terminar siendo el siguiente en caer, que su poder tenía un techo y que ese techo era la paciencia de Villa. Al final de este video vas a entender algo que importa mucho más allá de 1914, cómo funciona el pacto entre un líder y su ejecutor. ¿Qué pasa cuando ese pacto se rompe y por qué esa dinámica se repite una y otra vez en la historia de este país? Pero la pregunta más incómoda es otra. ¿Villa frenó a Fierro porque de verdad quería ponerle un límite o porque necesitaba que el mundo creyera que él no era igual que su propio monstruo? Hola, qué agradable verte de nuevo por mi canal. Cuéntame desde dónde nos ves en los comentarios y déjame tu like, suscríbete y vamos a empezar con la historia. Para entender cómo se llega a ese punto, hay que retroceder. No a un campo de batalla, sino a una vía de tren en algún punto del desierto de Chihuahua. Porque Rodolfo Fierro no entró a la revolución por ideología, ni por tierra, ni por ese agravio profundo contra el orden porfirista que movía a tantos otros. Entró por las ruedas de un ferrocarril. Fierro había sido trabajador del riel, maquinista, según algunas fuentes, ayudante de mantenimiento, según otras. Las versiones no coinciden en su rango exacto, pero todas coinciden en algo esencial. Fierro conocía las vías del norte de México como conocía sus propias manos. Sabía leer un tramo de riel con solo mirarlo. Sabía cuándo un durmiente estaba podrido, cuándo una curva estaba mal calibrada, cuánto tiempo tardaba un convoy en recorrer la distancia entre dos estaciones. Y en una guerra donde mover tropas por ferrocarril era la diferencia entre ganar y perder, un hombre que supiera de trenes valía más que 100 jinetes. La División del Norte dependía del ferrocarril, como un cuerpo depende de la sangre. Las batallas se ganaban no solo con balas, sino con la capacidad de mover miles de hombres, caballos, cañones y municiones a través de cientos de kilómetros de desierto en cuestión de horas. El tren no era un accesorio, era la columna vertebral de toda la operación villista. Y Fierro entendía esa columna vertebral mejor que casi cualquiera. Villa lo reclutó temprano, probablemente entre 1912 y 1913, cuando la División del Norte empezaba a tomar forma como la fuerza militar más poderosa del país. Fierro no llegó con rango ni con apellido conocido. No venía de familia hacendada ni tenía formación militar. Llegó con las manos gruesas de quien ha trabajado toda su vida, con hierro, grasa y carbón, y con algo que Villa percibió de inmediato, una disposición absoluta, sin fisuras ni dudas, para hacer lo que otros no querían hacer. Eso es importante, porque en el norte de México, en medio de una guerra civil fragmentada, donde las alianzas cambiaban cada semana, no bastaba con tener soldados valientes. El valor era común. Lo que escaseaba era otra cosa.
hombres que pudieran ejecutar una orden sin cuestionarla, sin parpadear, sin que el peso moral de lo que hacían los frenara al día siguiente. Villa necesitaba a alguien así, alguien que no cargara con culpa, alguien que hiciera el trabajo sucio y después durmiera tranquilo, y encontró a ese hombre en Fierro. Fierro, por su parte, encontró en Villa algo que probablemente nunca había tenido: un propósito, un lugar en una jerarquía que valoraba exactamente lo que él sabía hacer. En el mundo del ferrocarril, Fierro era uno más, un trabajador reemplazable. En la División del Norte, su disposición para la violencia lo hacía singular, lo hacía necesario. Y esa sensación de ser necesario para alguien poderoso es una de las drogas más potentes que existen. Los primeros meses fueron funcionales. Fierro cumplía órdenes con precisión. Se hacía notar en combate, mostraba una frialdad bajo fuego que otros confundían con valentía. Pero la diferencia entre un soldado disciplinado y un ejecutor sin límites es sutil, casi invisible al principio. Y en una guerra como la Revolución Mexicana, donde las reglas se escribían con sangre y se borraban al día siguiente, esa línea se fue difuminando muy rápido. Lo que al principio era eficacia fue mutando, mes tras mes, batalla tras batalla, en algo más oscuro, más personal, más difícil de controlar. La primera señal clara de lo que Fierro era capaz de hacer vino después de una de las victorias más importantes de la División del Norte en el estado de Chihuahua. Tras una derrota decisiva de las fuerzas enemigas, cientos de prisioneros quedaron en manos villistas. Eran soldados de Pascual Orozco, los llamados Colorados, hombres del norte que se habían levantado contra Madero y que para Villa representaban la peor clase de traición. Mexicanos de su misma tierra que habían elegido pelear del lado equivocado. No eran federales mandados desde la Ciudad de México, eran norteños. Y para Villa, eso hacía la traición más personal, más profunda, más imperdonable. Lo que ocurrió con esos prisioneros es uno de los episodios más documentados y más disputados de toda la Revolución Mexicana. Según múltiples relatos recogidos tanto por testigos directos como por historiadores posteriores, Fierro se encargó personalmente de la ejecución. No dio la orden desde lejos sentado en un vagón de tren. No delegó la tarea en un pelotón de fusilamiento. Según las versiones más difundidas, entre ellas la que recogería años después Martín Luis Guzmán en su célebre texto, Fierro organizó a los prisioneros en grupos y los fue ejecutando por tandas, él mismo con pistola en mano, mientras otro soldado le iba pasando armas cargadas para que no tuviera que detenerse. Las cifras varían según la fuente. Algunos hablan de 200 hombres, otros de 300. La cifra exacta probablemente nunca se sabrá. Lo que no varía es la escala del acto ni el hecho de que fue Fierro, con nombre y cara, quien lo ejecutó de manera directa, durante horas, sin detenerse, sin temblar. Ahora bien, es importante ser precisos aquí. La versión más famosa de este episodio, la que Guzmán inmortalizó en su prosa, tiene elementos literarios que la investigación histórica no siempre confirma en cada detalle. Guzmán escribía con una intención narrativa, no estrictamente documental. Algunos historiadores han señalado que ciertos detalles de la escena, tal como Guzmán la describió, pudieron ser reconstrucciones o amplificaciones de lo que realmente ocurrió. Pero el núcleo del relato, la ejecución masiva de prisioneros por parte de Fierro, está respaldada por suficientes fuentes independientes como para considerarlo un hecho establecido. En la lectura de varios historiadores, ese episodio no fue una anomalía. Fue el momento en que Villa descubrió hasta dónde podía llegar su hombre, y en vez de retroceder ante lo que vio, tomó nota. ¿Por qué no lo detuvo entonces? Porque en ese momento, la ejecución masiva de Colorados no era un problema político, era una solución logística. Villa no tenía infraestructura para mantener prisioneros, no tenía cárceles improvisadas, no tenía comida sobrante para alimentar bocas enemigas, no tenía hombres de sobra para custodiar a 300 prisioneros hostiles que podían sublevarse en cualquier momento. Y liberar a los Colorados significaba arriesgarse a que volvieran a tomar las armas y aparecieran semanas después en la línea enemiga. Fierro resolvió un dilema que Villa no podía resolver en voz alta, un dilema que no tiene solución limpia en ninguna guerra, y eso selló algo entre los dos. Un pacto que no se firmó ni se habló.
Un pacto de complicidad silenciosa donde uno hacía lo que el otro necesitaba que se hiciera. A partir de ese momento, Fierro se convirtió en la herramienta que Villa sacaba cuando las circunstancias exigían acción sin explicación. Un puente oscuro entre lo que Villa necesitaba que ocurriera y lo que Villa no podía admitir públicamente haber ordenado. Eso le dio a Fierro un poder enorme dentro de la División del Norte, pero también lo colocó en una posición muy específica y muy frágil. Era indispensable mientras obedeciera y se convertía en una amenaza el instante en que dejara de hacerlo. Y Fierro empezó a dejar de hacerlo, no de golpe, no con una traición declarada ni con un desafío abierto, sino con algo más difícil de manejar, más difícil de castigar, más difícil incluso de nombrar: autonomía. Si este video te está pareciendo distinto a lo que normalmente encuentras sobre la revolución, dale like ahora y déjame un comentario con lo que piensas de esta relación entre Villa y Fierro. Eso me ayuda a saber qué historias quieres que sigamos contando aquí. Conforme la División del Norte crecía en tamaño y en territorio controlado, Fierro empezó a operar con mayor distancia física de Villa. Eso es inevitable en cualquier fuerza militar que se expande rápidamente. Los generales y los jefes de brigada no pueden estar siempre junto al comandante supremo. Se desplazan, toman pueblos, controlan zonas, vigilan líneas de abastecimiento. Y en esa distancia, cada uno empieza a interpretar las órdenes generales con su propio criterio, con su propio temperamento, con sus propias ambiciones. En el caso de Fierro, su criterio estaba calibrado para una sola cosa: la violencia. Donde otro oficial habría negociado una rendición con un pueblo que resistía, Fierro imponía un escarmiento que dejaba marca. Donde otro habría requisado bienes con cierto orden y cierta selectividad, Fierro vaciaba las bodegas sin distinguir entre enemigo y neutral. Y donde otro habría dejado pasar una ofensa menor, una insolencia de un subordinado, una mirada mal interpretada, Fierro respondía con una brutalidad que empezó a generar un miedo que iba más allá de lo útil. Un miedo que no solo sentían los enemigos, sino los propios soldados villistas. Hay relatos de soldados de la División del Norte que preferían cambiar de brigada, incluso aceptar una asignación peor, antes que servir directamente bajo Fierro. Según memorias y testimonios recogidos por historiadores como Friedrich Katz en su monumental biografía de Villa, Fierro castigaba la desobediencia con ejecuciones sumarias. No había escala de castigos, no había amonestación, ni arresto, ni degradación. Había obediencia o había muerte. Y esa severidad extrema, que al principio había sido útil para mantener una disciplina de hierro en tropas irregulares, se fue convirtiendo en un obstáculo para la cohesión del ejército. Se cuenta que en una ocasión, Fierro mandó ejecutar a un arriero que había tardado más de lo previsto en entregar un cargamento de municiones. El hombre se había retrasado porque una de las mulas se había desbarrancado en un camino de sierra, algo que cualquier arriero del norte de México sabía que podía pasar en temporada de lluvias. Pero Fierro no escuchó explicaciones. Para él, el retraso era desobediencia, y la desobediencia tenía un solo castigo. Ese tipo de decisiones, repetidas docenas de veces durante meses, fueron creando una atmósfera de terror que iba mucho más allá de la disciplina militar. No se trataba de mantener el orden, se trataba de imponer una voluntad absoluta, donde la más mínima desviación, incluso involuntaria, podía costar la vida. Hay otro episodio que ilustra hasta dónde llegaba la arbitrariedad de Fierro. Según relatos recogidos por varios cronistas de la época, en un pueblo recién tomado por fuerzas villistas, un grupo de mujeres se acercó a pedir que no les confiscaran el maíz almacenado. Es menor que numeral 0. 3 numeral es mayor que argumentando que era lo único que tenían para alimentar a sus hijos durante el invierno. Fierro no solo ordenó que se llevaran el maíz completo, sino que mandó quemar lo que sobraba en las trojes vecinas como advertencia. El mensaje era claro: pedir era resistir, y resistir tenía consecuencias. Pero el efecto real fue devastador para la causa villista en esa zona. Las familias de ese pueblo, que semanas antes habían recibido a los villistas con tortillas y agua fresca, empezaron a esconder las cosechas cuando veían polvareda en el camino. Y lo que es peor, empezaron a pasar información a los carrancistas sobre los movimientos de las tropas de Villa. Fierro, con un solo acto de crueldad innecesaria,
había convertido a un pueblo aliado en un puesto de espionaje enemigo. Esos episodios, multiplicados por decenas de pueblos a lo largo de meses, fueron erosionando la base social de la División del Norte de una manera que las batallas no podían. Un ejército puede recuperarse de una derrota militar, pero recuperar la confianza de una población civil que te odia es infinitamente más difícil, y Fierro estaba sembrando ese odio con una eficiencia aterradora. Porque un ejército que avanza por miedo a su propio general no funciona igual que uno que avanza por lealtad o por convicción. El soldado que pelea por miedo, pelea hasta que el miedo desaparece. Y el miedo desaparece cuando el general que lo causa no está mirando. Villa lo sabía, porque Villa entendía a los hombres mejor que la mayoría de los generales formados en academia. Él mismo había construido la División del Norte sobre un pacto distinto al miedo. Tierra, dignidad, venganza justa contra los que les habían quitado todo. Fierro estaba rompiendo ese pacto con cada acto de crueldad innecesaria, con cada ejecución arbitraria de un soldado propio, con cada saqueo que beneficiaba más a Fierro que a la causa. Pero Villa no actuó de inmediato, y la razón es política, no sentimental. Mientras Fierro fuera eficaz en el campo de batalla, su violencia podía justificarse internamente como el costo de la guerra. El problema llegó cuando esa violencia empezó a tener consecuencias que rebasaban lo militar y entraban al terreno de la diplomacia. Hay que recordar que Villa no peleaba en el vacío. Al norte estaba la frontera con los Estados Unidos, apenas una línea imaginaria cruzada por miles de intereses cruzados. Y al otro lado de esa frontera había cónsules, agentes de inteligencia, corresponsales de guerra, empresarios con inversiones en México, y un gobierno en Washington que observaba la Revolución Mexicana con una mezcla de interés económico y cautela política calculada. Villa necesitaba la tolerancia de ese gobierno. Necesitaba que Washington le permitiera comprar armas a través de la frontera, cruzar suministros médicos, mantener abierta una línea de abastecimiento que era vital para sostener a la División del Norte en campaña. Sin esa línea, su ejército se quedaba sin balas en semanas. Cada acto de brutalidad de Fierro que llegaba a oídos de la prensa fronteriza era un riesgo directo para esa relación. Los reportes de ejecuciones masivas aparecían en los periódicos de El Paso, de San Antonio, de Tucson. Los cónsules norteamericanos escribían informes alarmados a Washington describiendo la conducta de las fuerzas villistas en los pueblos tomados. Y en un contexto donde Venustiano Carranza competía directamente con Villa por el reconocimiento internacional, cada noticia de violencia villista era un argumento poderoso a favor de Carranza. Cada atrocidad atribuida a la División del Norte era una carta que Carranza podía jugar en la mesa diplomática diciendo: «Miren con quién están tratando, miren lo que hacen, miren quién es el bárbaro aquí». Villa lo entendía mejor de lo que muchos historiadores le han dado crédito. No era un hombre ignorante del mundo ni ajeno a las dinámicas del poder internacional. Sabía que la imagen pública importaba tanto como las victorias militares. Sabía que las batallas se ganaban con balas, pero las guerras se ganaban también con alianzas, con prensa favorable, con la percepción de ser el bando legítimo. Había cultivado relaciones con periodistas norteamericanos, había permitido que fotógrafos y camarógrafos lo acompañaran en campaña. Villa entendía el poder de la imagen. Y Fierro estaba destruyendo esa imagen con cada exceso reportado. Pero había otro frente, quizás más delicado todavía: Felipe Ángeles. El general Ángeles representaba todo lo que Fierro no era. Era un militar de carrera, formado en el Colegio Militar de Chapultepec, entrenado en Francia, con una concepción de la guerra que incluía reglas, leyes, límites morales, y un respeto por el enemigo derrotado que a Fierro le habría parecido incomprensible. Ángeles creía que un ejército revolucionario debía comportarse con la dignidad de su causa, que ejecutar prisioneros era no solo una barbaridad moral, sino un error militar de primera magnitud. Ángeles había llegado a la División del Norte como jefe de artillería y se había ganado el respeto de Villa por su eficacia devastadora en el campo de batalla. Sus cañones habían decidido victorias cruciales. Su capacidad para posicionar la artillería, para calcular distancias y ángulos de tiro con precisión científica,
le había dado a Villa una ventaja que ningún otro ejército revolucionario tenía. Villa admiraba eso. Respetaba la inteligencia de Ángeles, su formación, su forma de pensar los problemas antes de resolverlos. Pero Ángeles no ocultaba su desacuerdo profundo con los métodos de Fierro. En privado, y según algunos relatos también en reuniones con otros oficiales, Ángeles expresaba con firmeza que la ejecución de prisioneros era estratégicamente torpe. Matar colorados en vez de ofrecerles amnistía y absorberlos en las filas villistas era desperdiciar soldados que ya sabían pelear. Cada prisionero ejecutado era un rifle y un caballo desperdiciados. Y darle a la prensa internacional historias de matanzas era regalarle a Carranza la guerra de propaganda sin que tuviera que mover un dedo. Ángeles proponía una guerra distinta, una guerra donde el bando villista se ganara no solo el miedo de sus enemigos, sino el respeto del mundo. Y Villa escuchaba a Ángeles con atención, lo respetaba, valoraba su juicio, pero al mismo tiempo, Villa vivía una realidad cotidiana que no se parecía al manual de estrategia que Ángeles había estudiado en Europa. La guerra en Chihuahua y Durango se peleaba en el polvo, en la escasez, entre hombres que no habían ido a ninguna academia y que entendían la autoridad en términos mucho más crudos que los que Ángeles manejaba. Esa tensión, la que existía entre la visión de Ángeles y la utilidad de Fierro, es la que definió muchas de las decisiones más difíciles de Villa durante la etapa de mayor poder de la División del Norte. Villa estaba atrapado entre dos fuerzas opuestas que tiraban de él en direcciones contrarias, una que le pedía moderación, legitimidad, visión a largo plazo, instituciones mínimas, y otra que le ofrecía resultados inmediatos, control a sangre y fuego, y la comodidad de no tener que explicar nada. Durante un tiempo, Villa intentó tener las dos, mantener a Ángeles para la estrategia, la artillería y la cara pública, mantener a Fierro para la ejecución, el escarmiento y los trabajos que no podían hacerse a la luz del día. Pero esa convivencia tenía un límite estructural. No se puede predicar disciplina con Ángeles y practicar el terror con Fierro al mismo tiempo sin que la contradicción termine explotando. Y el límite llegó cuando Fierro cruzó una línea que ya no era solo militar ni solo diplomática. Fue una línea que tocaba la base misma del poder de Villa, el apoyo de la población civil del norte. Lo que viene ahora es la parte que casi ningún video sobre la revolución te cuenta con detalle. Quédate, porque aquí cambia todo lo que crees saber sobre Villa como líder. Y si este tipo de historia te atrapa, suscríbete, porque cada semana armamos una pieza nueva de este rompecabezas enorme que es la Revolución Mexicana. El problema no fue una sola acción espectacular. Fue una acumulación lenta, constante, imparable. Fierro empezó a actuar contra civiles con la misma lógica que usaba contra prisioneros de guerra. Hay testimonios recogidos en diversas fuentes de la época que describen saqueos ordenados por Fierro en pueblos que ya se habían rendido pacíficamente, pueblos que habían abierto las puertas sin resistencia, que habían recibido a los villistas como liberadores y que se encontraban al día siguiente con que la brigada de Fierro les había vaciado las bodegas, les había confiscado el ganado y había fusilado a 2 o 3 comerciantes acusados de simpatizar con el enemigo sin más prueba que el rumor o la sospecha de algún informante local. Eso era distinto a todo lo anterior. Ejecutar prisioneros de guerra podía justificarse, mal que bien, como una decisión brutal, pero comprensible, en el contexto de una guerra sin cuartel. Pero saquear pueblos aliados y matar civiles que no habían tomado las armas era otra cosa completamente distinta. Eso no debilitaba al enemigo. Eso debilitaba a Villa, porque cada pueblo saqueado por Fierro era un pueblo que dejaba de apoyar a la División del Norte. Cada comerciante fusilado sin juicio era una familia entera que pasaba del miedo al odio. Y cada familia que pasaba al odio era una fuente de información que se cerraba, un posible recluta que se perdía, un aliado que podía convertirse en enemigo. En una guerra irregular, donde el apoyo de la población es tan importante como la pólvora, perder pueblos por culpa de tu propio ejército es perder terreno sin que el enemigo tenga que disparar una sola bala. Villa empezó a recibir quejas desde múltiples frentes.
no solo de Ángeles, que era la voz más articulada de la oposición interna, sino de otros generales que controlaban zonas donde la Brigada de Fierro había pasado. Reportaban que la población se volvía hostil después de la visita de Fierro, que la gente escondía las cosechas, que los informantes desaparecían, que los arrieros que antes colaboraban con el ejército villista ahora se negaban a prestar sus mulas, que incluso jóvenes que antes querían alistarse voluntariamente ahora preferían esconderse en el cerro antes que servir bajo la misma bandera que Fierro. Y luego estaba el tema del enriquecimiento personal. Fierro no era un hombre pobre a esas alturas de la guerra. Se había hecho de riqueza personal a través de lo que confiscaba en cada pueblo tomado, en cada hacienda ocupada, en cada convoy interceptado. Reses, caballos, plata, joyas, bienes que en teoría debían financiar la guerra revolucionaria, pero que en la práctica terminaban bajo el control directo de Fierro y de su gente más cercana. Varios testimonios hablan de que Fierro cargaba consigo cantidades importantes de oro y plata, como un hombre que sabe que el viento puede cambiar en cualquier momento y quiere asegurarse de salir con algo entre las manos cuando todo se derrumbe. Eso no era inusual en la revolución, hay que decirlo. Muchos generales de todos los bandos se enriquecieron durante el conflicto. La línea entre confiscación revolucionaria y saqueo personal era borrosa por diseño. Pero en el caso de Fierro, la acumulación de riqueza se combinaba con la brutalidad hacia los civiles, y eso creaba una imagen particularmente dañina, la de un hombre que mataba no por la causa revolucionaria, no por la tierra ni por la justicia, sino por provecho propio, por codicia pura, y esa imagen salpicaba directamente a Villa. Porque el mundo externo no distinguía entre Villa y Fierro. Para los periódicos norteamericanos, para los cónsules extranjeros, para los enviados de Carranza que buscaban deslegitimar al villismo en cada foro posible, Fierro era Villa, era su mano derecha, su voluntad hecha carne. Todo lo que Fierro hiciera, Villa lo había ordenado o lo había permitido. Y aunque eso no siempre fuera cierto en los hechos, la percepción era suficiente para causar daño político real. Se ha sostenido que fue en ese contexto preciso, cuando la acumulación de reportes negativos ya no podía ignorarse y la posición política de Villa ante Washington empezaba a erosionarse de manera visible, que ocurrió el enfrentamiento. No un enfrentamiento militar entre dos bandos, un enfrentamiento personal entre un líder y el hombre que ejecutaba su voluntad, entre el que daba las órdenes y el que había empezado a interpretar esas órdenes con demasiada libertad, demasiada crueldad y demasiado beneficio propio. Los detalles exactos de esa confrontación son difíciles de fijar con certeza documental absoluta. No existe un acta firmada de esa conversación. No hay telegrama ni carta que la registre con fecha, hora y lugar preciso. Lo que existe son testimonios indirectos, relatos de personas cercanas a Villa y a su Estado Mayor que coinciden en lo esencial, aunque difieran en los detalles periféricos. Villa llamó a Fierro, lo confrontó con las quejas que estaba recibiendo de múltiples fuentes. Le enumeró las consecuencias concretas que su conducta estaba provocando, y le dejó claro, con la firmeza de quien no está pidiendo sino ordenando, que su comportamiento estaba poniendo en riesgo a toda la División del Norte. Según estas versiones, Villa no gritó, no necesitaba hacerlo. Villa tenía una forma particular de imponer autoridad que no dependía del volumen de la voz ni de los golpes sobre la mesa. Dependía de algo más efectivo, la certeza absoluta, compartida por todos los que lo conocían, de que sus palabras podían convertirse en hechos en cuestión de minutos. Villa no amenazaba. Villa informaba. Y Fierro, que conocía a Villa mejor que casi nadie en la División del Norte, sabía exactamente lo que significaba que Villa le hablara con esa calma. Lo que supuestamente le transmitió Villa puede condensarse en una sola idea, que Fierro existía porque Villa lo permitía, que su poder, su rango, su capacidad de actuar, sus hombres, sus armas, todo, absolutamente todo, venía de la misma fuente, y que esa fuente podía cerrarse en cualquier momento, sin previo aviso, sin apelación posible. No era una amenaza vacía ni un ejercicio retórico. Villa había demostrado, a lo largo de la Revolución, que era perfectamente capaz de actuar contra los suyos cuando lo consideraba necesario. Había mandado fusilar a hombres que alguna vez
fueron aliados cercanos. Y Fierro, por más temido que fuera, sabía que él no estaba exento de ese destino si cruzaba la línea equivocada. Pero aquí es donde la historia se vuelve más compleja y más interesante de lo que parece a primera vista, porque si Villa realmente quería frenar a Fierro de manera definitiva, tenía el poder para hacerlo sin ambigüedades. Podía destituirlo y mandarlo a una posición sin tropas. Podía reasignarlo a la retaguardia, lejos de los pueblos y de los civiles. Podía, en el caso extremo, eliminarlo como había eliminado a otros que lo desafiaron. Pero no hizo nada de eso. Después de esa confrontación, Fierro siguió siendo parte del círculo interno. Siguió comandando tropas en el frente. Siguió ejecutando las tareas sucias que Villa necesitaba hechas. Entonces, ¿qué fue exactamente esa confrontación? ¿Una advertencia real con intención de cambiar las cosas? ¿O una puesta en escena diseñada para ser vista y comentada? Hay razones sólidas para pensar que fue ambas cosas al mismo tiempo. Desde el punto de vista interno, la confrontación cumplía una función vital: recordarle a Fierro y a todos los demás generales quién era el jefe supremo. En un ejército irregular como la División del Norte, donde los generales acumulaban poder personal, lealtades propias y ambiciones crecientes, era fundamental que Villa reafirmara su autoridad de manera periódica y visible. La confrontación con Fierro no era solo un mensaje para Fierro. Era un mensaje para todos los demás. Si Villa podía poner en su lugar al más temido de todos sus generales, al hombre que hacía temblar a las tropas propias, entonces nadie, absolutamente nadie, estaba a salvo de la corrección. Desde el punto de vista externo, la confrontación era todavía más útil. Si los rumores de que Villa había frenado a Fierro llegaban a los oídos de los cónsules norteamericanos, a los periodistas de la frontera, a los intermediarios que negociaban discretamente con Washington, eso pintaba a Villa como un líder que controlaba a sus hombres. Un líder con estándares. Un líder capaz de distinguir entre la guerra necesaria y la crueldad gratuita. Y esa imagen era exactamente lo que Villa necesitaba proyectar en ese momento. Pero la lectura más inquietante, y probablemente la más cercana a la verdad, es otra: que Villa no frenó a Fierro porque, en el fondo, Fierro seguía siendo demasiado útil como para prescindir de él. Que la confrontación fue un ajuste de calibración, no un cambio de rumbo. Que Villa le estaba diciendo a Fierro no que dejara de hacer lo que hacía, sino que lo hiciera con más cuidado. Que no dejara tanta evidencia, que no diera tantos motivos para las quejas formales, que fuera brutal, sí, pero en silencio, sin testigos, sin dejar un reguero de odio en cada pueblo por donde pasara. No hay forma definitiva de saber cuál de estas lecturas es la correcta. Probablemente, como ocurre con casi todo en la Revolución Mexicana, la verdad contiene elementos de todas. Villa era un hombre capaz de sentir indignación genuina ante un exceso concreto. Y al mismo tiempo, calcular fríamente cómo usar la narrativa de ese exceso a su favor político. No es una contradicción. Es cómo funciona el poder en tiempos de guerra. Las emociones y los cálculos coexisten en el mismo acto, en la misma decisión, en la misma frase dicha con calma helada en un cuartel de Chihuahua. Lo que sí es claro, porque las fuentes posteriores lo confirman, es que después de esa confrontación, la conducta de Fierro no cambió de manera sustancial. Siguió siendo el hombre de los trabajos sucios. Siguió ejecutando prisioneros. Siguió confiscando bienes. Siguió generando miedo tanto entre los enemigos como entre los propios soldados villistas. Lo que quizás cambió, según algunos testimonios difíciles de verificar, fue la actitud interna de Fierro hacia Villa. Se ha sugerido que después de esa conversación, Fierro empezó a albergar un resentimiento que antes no mostraba, no abierto. No de una forma que pudiera interpretarse como deslealtad manifiesta, pero sí un distanciamiento sutil, como el de un perro que sigue obedeciendo al amo pero ya no mueve la cola cuando lo ve. Ese resentimiento, si realmente existió, no tuvo tiempo de madurar ni de convertirse en algo peligroso. Porque la historia de Rodolfo Fierro terminó de una manera que nadie habría podido inventar, de una manera que dice más sobre el hombre que todas sus batallas y todas sus ejecuciones juntas. Pero antes del final, hubo un periodo intermedio que vale la pena examinar. Los meses que siguieron a la confrontación entre Villa y Fierro
Fueron meses de campaña intensa, de movimientos militares que consumían toda la atención y toda la energía de la División del Norte. Villa tenía frentes abiertos contra los carrancistas en varios estados, y la maquinaria de guerra no se detenía para resolver tensiones internas entre generales. En ese contexto de urgencia constante, la relación entre Villa y Fierro entró en una especie de tregua funcional. Fierro seguía cumpliendo su papel. Villa seguía usándolo, pero la confianza ciega, que quizás había existido antes, ya no estaba. En su lugar, había algo más frío, más transaccional. Villa daba órdenes, y Fierro las ejecutaba, pero sin esa complicidad tácita que antes había lubricado la relación. Era como una máquina que sigue funcionando, pero que hace un ruido que antes no hacía. El ruido no detiene la máquina, pero anuncia que algo por dentro se está desgastando. Mientras tanto, la posición de Villa en el mapa político de la revolución se complicaba cada vez más. La Convención de Aguascalientes, que debería haber unificado a los distintos bandos revolucionarios, había fracasado en producir un gobierno estable. Carranza se había consolidado como la cara de la legalidad revolucionaria ante el mundo, y Villa quedaba cada vez más aislado diplomáticamente. En ese escenario, los excesos de Fierro, aunque no eran la causa principal del aislamiento de Villa, eran un ingrediente que facilitaba la narrativa carrancista. Cada vez que Carranza necesitaba un argumento contra Villa ante los norteamericanos, solo tenía que señalar las historias de Fierro. Y esas historias, amplificadas por la prensa y por el rumor, tenían una fuerza persuasiva que ningún manifiesto político podía igualar. Ángeles, por su parte, no dejó de insistir durante este periodo, pero su insistencia fue adoptando un tono cada vez más desesperanzado. Según algunos relatos, Ángeles llegó a plantearle a Villa que la revolución estaba perdiendo su alma, que si la causa villista no se distinguía moralmente de los federales que habían combatido, entonces no había razón para que la historia los recordara como algo mejor. Villa escuchaba esos argumentos con respeto pero sin actuar en consecuencia. Era como si Villa supiera que Ángeles tenía razón en la teoría, pero creyera que la práctica de la guerra no dejaba espacio para la razón. Y entonces llegó Celaya, y todo cambió. Después de las devastadoras derrotas de la División del Norte en las batallas de Celaya, el mundo que Villa había construido se desmoronó con una velocidad brutal. Álvaro Obregón había demostrado que la temible caballería villista podía ser contenida y destruida. Las trincheras, el alambre de púas, las posiciones de artillería bien calculadas habían pulverizado el mito de invencibilidad que rodeaba a la División del Norte. Villa se replegó hacia el norte perdiendo hombres, territorio, aliados y credibilidad con cada semana que pasaba. El ejército más poderoso de la revolución se estaba disolviendo como sal en agua. Fierro se replegó con Villa, como siempre, pero el Fierro de esa etapa de derrota y retirada era un hombre distinto al de los días de gloria. No era el ejecutor seguro de sí mismo que caminaba entre cuerpos sin pestañear. Era un hombre acorralado que veía cómo todo lo que había conocido se deshacía alrededor suyo. Los trenes, que antes movían a miles de soldados hacia la victoria, ahora retrocedían cargados de heridos. Las estaciones que antes recibían a la División del Norte con miedo y respeto, ahora estaban vacías o controladas por el enemigo. El mundo de Fierro se estaba encogiendo con cada kilómetro que retrocedían hacia el norte. Y en esa contracción, en ese encogimiento brutal del horizonte, Fierro hizo algo que revela su carácter más que cualquier acto de violencia. Se aferró a lo material. Cargaba consigo, literalmente, todo lo que había acumulado durante los años de guerra. Oro, plata, joyas confiscadas en haciendas y en pueblos, bienes que pesaban, que ralentizaban cada movimiento, que hacían de la retirada algo todavía más difícil y más lento de lo que ya era, como si la riqueza física fuera un escudo contra el derrumbe, como si aferrarse a monedas y lingotes pudiera compensar la pérdida del poder, del miedo ajeno, del propósito que la guerra le había dado. Otros generales villistas estaban haciendo lo mismo, por supuesto. La desbandada que siguió a Celaya no fue ordenada ni elegante. Fue un sálvese, quien pueda, donde cada quien intentaba llevarse lo más posible antes de que la marea carrancista lo alcanzara todo. Pero en el caso de Fierro, la cantidad de bienes que transportaba era llamativa, incluso para los estándares de una retirada caótica.
Había testimonios de soldados que lo vieron cargar varias mulas con alforjas pesadísimas, además de lo que llevaba en su propia montura y atado al cuerpo. Un peso que cualquier hombre sensato habría abandonado en una situación de emergencia. Pero Fierro no era un hombre sensato. Era un hombre que había construido su identidad sobre lo que podía tomar por la fuerza, y soltar lo tomado equivalía a dejar de ser él mismo. En algún momento de esa retirada caótica por el desierto de Chihuahua, las fuerzas villistas tuvieron que cruzar un cuerpo de agua. No era un río caudaloso ni un paso de montaña. Era una laguna, extensa, lodosa, traicionera. No tenía la corriente visible de un río que advierte del peligro. Era un terreno engañoso donde lo que parecía suelo firme podía ceder sin aviso, donde el lodo se tragaba las patas de los caballos metro a metro, y donde un animal cargado de más podía hundirse antes de que el jinete entendiera lo que estaba pasando. Los soldados empezaron a cruzar con precaución, tanteando el terreno con los caballos. El agua no era especialmente profunda, pero el fondo era lodo blando, y un caballo con carga excesiva podía quedar atrapado en cuestión de segundos. Fierro entró a la laguna montado y cargado. Llevaba consigo, según los relatos que han perdurado, una cantidad muy considerable de oro y plata. Atado al cuerpo, en las alforjas de la montura, quizás incluso en bolsas adicionales que colgaban del caballo. El peso total era enorme, mucho mayor del que un caballo podía soportar en ese tipo de terreno. Y cuando el caballo empezó a hundirse en el lodo, Fierro no se desprendió de la carga. Algunos testimonios dicen que intentó sacar al caballo tirando de las riendas con toda su fuerza. Otros dicen que el lodo ya lo tenía atrapado a él mismo antes de que pudiera reaccionar. Otros más sugieren que sí pudo haberse soltado, que hubo un momento donde la decisión estaba en sus manos, pero que eligió no abandonar el oro, que prefirió hundirse con su fortuna antes que salir con las manos vacías. Sea cual sea la versión más precisa, el resultado fue el mismo. Rodolfo Fierro, el hombre que había matado a cientos sin vacilar, el ejecutor más temido de la Revolución Mexicana, murió ahogado en una laguna lodosa del norte de Chihuahua, hundido por el peso del oro que llevaba encima. La imagen es demasiado perfecta para no detenerse en ella. El verdugo de la División del Norte, el hombre que había acumulado poder y riqueza a través de la violencia sin límite, muerto, no por una bala enemiga, no en el fragor de una batalla, sino arrastrado al fondo por el peso exacto de lo que había tomado por la fuerza. Es una de esas muertes que parecen escritas por un novelista con sentido del simbolismo. Pero no fue ficción, fue real, y la forma en que murió reveló algo que los años de guerra habían mantenido oculto bajo el ruido de los disparos, que Fierro no peleaba por Villa, no peleaba por la tierra, ni por la justicia, no peleaba por ninguna causa más grande que él mismo, peleaba por lo que podía tomar, y al final, lo que peleaba por conservar fue exactamente lo que lo mató. Villa recibió la noticia con una reacción que, según distintas fuentes, osciló entre la indiferencia calculada y cierto pesar difícil de descifrar. Estaba en medio de una crisis militar que amenazaba con destruir todo lo que había construido. La pérdida de Fierro, aunque significativa en términos operativos, era una pieza más en un tablero que se desmoronaba por todos lados al mismo tiempo. Pero algunos testimonios sugieren que Villa hizo un comentario revelador, algo en la línea de que Fierro se había muerto como había vivido, sin soltar lo que tenía en las manos. Es posible que esa frase sea apócrifa, una de tantas que se atribuyen a Villa después de los hechos. No hay forma de verificarla, pero captura una verdad que trasciende la anécdota. Villa entendía a Fierro mejor que nadie, y probablemente nunca se hizo ilusiones sobre las verdaderas motivaciones de su hombre más letal. La muerte de Fierro dejó un vacío en la estructura villista, no un vacío sentimental ni emotivo, sino operativo y simbólico. Alguien tenía que hacer lo que Fierro hacía, y aunque otros hombres asumieron partes de esa función en los meses siguientes, ninguno lo hizo con la eficacia despiadada que había caracterizado a Fierro. Eso no es un elogio, es una constatación fría de lo difícil que resulta reemplazar a alguien que está dispuesto a hacer absolutamente cualquier cosa sin que le tiemble el pulso. Hubo quienes dentro de las filas villistas recibieron la noticia con alivio, soldados rasos que habían servido bajo Fierro y que habían vivido durante meses con el terror de una ejecución arbitraria.
Oficiales que habían visto cómo Fierro castigaba errores menores con la muerte y que respiraron un poco más tranquilos al saber que esa amenaza específica ya no existía. No lo celebraron abiertamente, porque nadie celebra la muerte de un general en medio de una retirada, pero el alivio estaba ahí, palpable, como la brisa después de una tormenta. También hubo quienes lamentaron la pérdida por razones puramente prácticas. Fierro era temido, sí, pero también era efectivo. En un ejército que se desmoronaba, la capacidad de Fierro para imponer orden a través del miedo era una herramienta que ahora faltaba. Sin Fierro, la deserción se aceleró. Soldados que antes no se habrían atrevido a abandonar las filas por miedo al castigo, ahora se escabullían por la noche, llevándose un caballo y un rifle. El miedo que Fierro generaba era odioso, pero también era funcional. Y cuando desapareció, una parte del pegamento que mantenía unida a la fuerza villista desapareció con él. Ese detalle es importante porque revela una paradoja que Villa nunca resolvió. Fierro era simultáneamente un problema y una solución. Su brutalidad erosionaba la legitimidad del movimiento villista, pero también sostenía una disciplina que otros métodos no lograban. Eliminar a Fierro habría resuelto un problema, pero creado otro. Y mantenerlo significaba aceptar que el costo de la disciplina era la reputación. Villa nunca encontró la manera de tener disciplina sin terror. Y esa incapacidad fue una de las fallas estructurales más profundas de la División del Norte. Pero la muerte de Fierro también tuvo un efecto menos visible y quizás más importante a largo plazo. Liberó a Villa de un problema que no sabía cómo resolver. Porque si Fierro hubiera sobrevivido a la derrota, si hubiera seguido con Villa durante la etapa de guerrilla que vino después de Celaya, tarde o temprano, el conflicto entre los dos habría escalado hasta un punto de no retorno. Fierro no era hombre de derrotas ni de paciencia. No sabía operar en la sombra, con pocos hombres, escondido en la sierra. No tenía la flexibilidad que la nueva etapa de la guerra exigía. Y un hombre así, armado, con seguidores propios, con riqueza acumulada y con resentimiento creciente, es exactamente el tipo de problema que en la revolución terminaba en traición abierta o en ejecución interna. La Laguna resolvió ese dilema. Villa no tuvo que tomar la decisión que probablemente habría tenido que tomar tarde o temprano. No tuvo que matar a su propio monstruo. No tuvo que admitir públicamente que había perdido el control sobre su creación. El lodo lo hizo por él, y en cierto sentido, fue la solución más conveniente posible. Y eso nos lleva a la pregunta que recorre toda esta historia como un hilo invisible. La pregunta que importa no solo para entender a Villa y a Fierro, sino para entender cómo funciona el poder en México, ayer y hoy. Porque la dinámica entre un líder y su ejecutor no terminó en aquella laguna de Chihuahua. Se repite, con otros nombres, otros uniformes, otros pretextos, pero la estructura es idéntica. Un líder necesita que se hagan cosas que no puede ordenar en voz alta. Busca a alguien dispuesto a hacerlas, le da poder, le da protección, le da impunidad, y ese alguien crece, se vuelve indispensable, se vuelve temido por todos, incluso por los del mismo bando. Y un día, el líder descubre que ya no controla a su instrumento, que el ejecutor ha acumulado suficiente poder, suficiente riqueza, suficientes lealtades propias, como para convertirse en un problema más grande que los problemas que originalmente resolvía. Y entonces el líder tiene tres opciones, ninguna de ellas limpia. Eliminarlo, lo que implica admitir ante todos que él mismo creó el monstruo. Contenerlo, lo que rara vez funciona porque el ejecutor ya probó la autonomía y no va a renunciar a ella voluntariamente. O esperar a que el problema se resuelva solo, que es la opción más cobarde, pero también la más cómoda, y que es exactamente lo que le pasó a Villa con Fierro. La tercera opción funcionó para Villa por puro accidente geográfico, pero es la más peligrosa de todas, porque si el problema no se resuelve solo, si el ejecutor no muere en una laguna ni cae en una emboscada fortuita, entonces el líder se queda sin salida limpia. Y la historia de México está llena de líderes que esperaron demasiado para frenar a los monstruos que ellos mismos habían armado, financiado y protegido. Villa no fue el primero ni será el último,
Pero su caso con Fierro es particularmente instructivo porque muestra todas las etapas del ciclo con una claridad casi pedagógica: la creación del ejecutor, la utilidad del ejecutor, la creciente autonomía del ejecutor, la confrontación ambigua que no resuelve nada, y finalmente, la resolución que llega no por decisión del líder, sino por un accidente que el líder no controló. El caso de Fierro también ilumina algo profundo sobre la naturaleza de la crueldad en la guerra, porque Fierro no operaba en el vacío. No era un fenómeno aislado, un hombre inexplicablemente cruel en un contexto de moderación. La Revolución Mexicana era violenta en todos sus frentes y en todos sus bandos. Los federales ejecutaban prisioneros. Los zapatistas ejecutaban hacendados. Los carrancistas cometían atrocidades documentadas en múltiples estados. Fierro era excepcional no porque matara en una guerra donde todos mataban, sino por la escala, la personalización y la visibilidad casi exhibicionista de sus actos. Y eso nos dice algo importante que trasciende la anécdota individual. La crueldad extrema no es solo una cuestión de carácter personal, de un hombre que nace malo o que elige la maldad. Es una cuestión de sistema. Villa creó un sistema donde la brutalidad era recompensada con ascensos y con botín, donde no existía ningún mecanismo institucional de control para los excesos, donde el único límite para la violencia era la voluntad personal del líder supremo, y cuando ese líder estaba ocupado planeando batallas o negociando con Washington, ese límite personal simplemente desaparecía. Fierro no fue un accidente de la naturaleza humana, fue un producto lógico del sistema que lo creó y que lo premió por ser exactamente lo que era. Felipe Ángeles lo vio con una claridad dolorosa. Por eso insistía no solo en cambiar la conducta puntual de Fierro, sino en cambiar la estructura misma de cómo operaba la División del Norte, en establecer reglas claras para el trato de prisioneros, en crear algo parecido a una justicia militar interna con procedimientos y consecuencias definidas. Pero Villa nunca le dio a Ángeles ese poder real. Porque darle a Ángeles la autoridad para limitar la violencia significaba quitarle a Villa la herramienta de la violencia ilimitada. Y Villa, pese a toda su admiración por Ángeles, no estaba dispuesto a renunciar a esa herramienta. Es una trampa conocida y repetida en la historia. El líder que se beneficia del desorden no puede ser el mismo que instaura el orden. Y Villa, por todo su genio militar innegable, por toda su astucia política, nunca resolvió esa contradicción fundamental. Fierro fue la manifestación más escandalosa de esa falla sistémica, pero no fue la única. Otros generales villistas cometieron excesos similares, aunque rara vez con la misma escala o la misma notoriedad. Tomás Urbina, por ejemplo, era conocido por su avaricia desmedida y su brutalidad con los civiles en las zonas que controlaba en Durango. Urbina acumuló tierras, ganado y riqueza personal, con un descaro que hacía palidecer incluso a Fierro. Y Villa, eventualmente, actuó contra Urbina de manera directa, brutal y definitiva, lo que demuestra que sí era capaz de eliminar a sus propios hombres cuando la situación lo exigía absolutamente. La diferencia es que con Urbina, Villa esperó hasta que la traición fue evidente e innegable. Con Fierro, las circunstancias nunca llegaron a ese punto de ruptura total. La Laguna intervino antes de que Villa tuviera que enfrentarse a esa decisión. El contraste entre cómo Villa manejó a Fierro y cómo manejó a Urbina es revelador. Con Urbina, Villa actuó cuando el daño ya era irreparable y la deslealtad era obvia. Con Fierro, Villa intentó la vía de la advertencia y la corrección verbal, que no funcionó porque la raíz del problema no era una conducta corregible con palabras. La raíz era el sistema mismo que Villa había creado, un sistema donde el poder personal y la violencia discrecional eran las monedas de cambio más valiosas, y donde pretender que un hombre como Fierro se moderara por una conversación era como pretender que un río cambie de curso porque alguien le grita desde la orilla. Y quizás por eso la historia de Fierro tiene un final que se siente incompleto. No hay enfrentamiento definitivo, no hay juicio ni ajuste de cuentas. No hay un momento catártico donde Villa mire a Fierro a los ojos y diga basta de una vez. Hay una confrontación ambigua que pudo ser advertencia real o teatro calculado. Y luego una muerte absurda en una laguna. El monstruo no fue derrotado por su creador.
se hundió en el lodo por su propia avaricia. Y el hombre que lo creó siguió adelante, cargando con la reputación que Fierro le dejó pegada como una mancha indeleble. Porque esa es la última ironía de esta historia. La fama de crueldad que Fierro construyó durante la guerra no se la llevó al fondo de la laguna, se la dejó a Villa. Y esa fama perseguiría a Villa durante el resto de su vida y durante las décadas de debate historiográfico que siguieron a la Revolución. Cada vez que alguien acusa a Villa de sanguinario, está repitiendo, muchas veces sin saberlo, los ecos amplificados de las acciones de Fierro. Y cada vez que alguien defiende a Villa diciendo que los peores excesos fueron obra de sus subordinados, está repitiendo, consciente o inconscientemente, el argumento que Villa mismo intentó establecer con aquella confrontación ambigua. La verdad, como casi siempre en la historia, está en algún punto intermedio. Villa no era Fierro, pero Villa permitió que Fierro existiera. Villa no ordenó personalmente cada ejecución de civiles, pero creó deliberadamente las condiciones para que esas ejecuciones ocurrieran sin consecuencia. Y cuando tuvo la oportunidad de ponerle fin al problema de manera clara y definitiva, eligió la ambigüedad sobre la acción, el gesto sobre el hecho, la apariencia de control sobre el control real. Eso no convierte a Villa en un monstruo, lo convierte en un líder que enfrentó un dilema que muchos líderes enfrentan y que casi ninguno resuelve bien. ¿Cómo controlar la fuerza que tú mismo desataste? Es un dilema que no tiene solución limpia en ningún manual de estrategia ni en ningún código militar. Porque frenar la fuerza te debilita militarmente en el corto plazo y te deja expuesto ante enemigos que no se detienen, y no frenarla te destruye políticamente en el largo plazo y te convierte ante el mundo en aquello que decías combatir. Villa intentó el camino del medio, el camino de frenar de palabra sin frenar de hecho, de aparentar control sin ejercerlo completamente, de mandar el mensaje sin cambiar la realidad. Y como casi siempre ocurre con los caminos del medio en tiempos de guerra, no funcionó. Lo que queda de todo esto es una lección que no caduca. Cuando un líder construye su poder sobre la violencia delegada a otros, eventualmente tiene que elegir entre dos cosas: controlar esa violencia y renunciar a la herramienta que lo hizo fuerte, o dejar que esa violencia siga creciendo y aceptar que terminará devorando la legitimidad que lo sostiene. Villa nunca eligió de verdad. Y por eso la historia de Fierro no tiene un final limpio, solo tiene un final. Un hombre hundiéndose en el lodo de Chihuahua, aferrado al oro que robó durante años de guerra, y otro hombre, a kilómetros de distancia, mirando hacia un horizonte que se cierra, calculando en silencio cómo seguir adelante sin la única persona que estaba dispuesta a hacer lo que nadie más quería hacer. La Revolución Mexicana no se entiende desde los monumentos ni desde los discursos oficiales, se entiende desde las decisiones que nadie quiso admitir en su momento, desde las alianzas incómodas que se forjaron en la oscuridad, desde los pactos que nunca se firmaron pero que funcionaron durante años. Y la de Villa con Fierro es una de las más reveladoras de todas esas decisiones, porque no nos habla solo de dos hombres en el desierto del norte de México. Nos habla de un patrón que este país ha repetido demasiadas veces a lo largo de su historia. El patrón del líder que crea un monstruo porque lo necesita, lo alimenta porque le es útil, lo protege porque depende de él, y después finge sorpresa cuando ese monstruo empieza a morder la mano que lo armó. La pregunta no es si Villa debió haber frenado a Fierro antes. Eso es demasiado fácil de responder desde la distancia del tiempo. La pregunta verdadera es por qué lo creó en primer lugar. Y la respuesta a eso no está solo en la revolución, está en la estructura del poder mismo, en la necesidad que tiene todo líder de contar con alguien que haga lo que él no puede hacer, y en la ilusión peligrosa de que ese alguien siempre va a obedecer, siempre va a respetar los límites que nunca se definieron claramente. Fierro no obedeció, no porque se rebelara abiertamente contra Villa, sino porque la obediencia y la autonomía, en un hombre con ese grado de poder y esa disposición para la violencia, terminan siendo indistinguibles. Y cuando Villa finalmente se dio cuenta de eso, ya era demasiado tarde para una corrección limpia. Solo le quedaba la confrontación ambigua, la advertencia a medias, el teatro que quizás era verdad, o la verdad que quizás era teatro. Así terminó la relación más peligrosa de la División del Norte.
no con un disparo, sino con el lodo, no con justicia, sino con accidente, y no con una respuesta, sino con una pregunta que sigue abierta más de un siglo después.